Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación y o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. Hoy vamos a continuar avanzando dentro de la unidad didáctica número 4 y vamos a dedicar la sesión de hoy a hablar del concepto de método alternativo a la experimentación animal. Vamos a presentar el concepto de método alternativo. Vamos a decir muy brevemente qué requisitos tiene que pasar un método que se defina como alternativo para que pueda darse la misma validez que a un método no alternativo. Y a continuación, igual que hemos hecho con las clases anteriores, cuando hablábamos de ensayos de toxicidad y de ecotoxicidad, vamos a pasar a presentar ejemplos de métodos alternativos de diferentes tipos. Bueno, ¿qué quiere decir esto de método alternativo? Método alternativo también a veces se conoce con el acrónimo de método 3R. Esto es un concepto que se creó en el año 60 del siglo anterior, cuando se publicó el libro de Russell y Barthes, que se llamaba Los principios de la técnica de la experimentación humana. Ellos propusieron que la experimentación con animales debería de atender a un principio que ellos denominaron de 3 Rs, que esas 3 Rs venían por la reducción del número de animales de experimentación, el refinamiento de los procesos que se hacían con estos animales y, finalmente, si era posible, el reemplazo. Todo ello, ¿cómo? Claro, reducir, reemplazar o refinar puede parecer muy fácil, pero todo ello obteniendo una información equivalente a la que se hubiera obtenido utilizando animales de experimentación. De ahí el concepto de alternativo a la experimentación animal. El concepto es general, alternativa a la experimentación animal. Pero yo os lo voy a plantear hoy centrado en el caso de la toxicología, que es lo que conozco, pero es algo que aplica a cualquier disciplina donde se puedan utilizar animales de experimentación, ya sea para investigación, no solo toxicológica, también farmacológica, fisiológica, biológica, incluso para docencia, etc. ¿Qué implicaciones? ¿Por qué hay que reducir, reemplazar y refinar la experimentación animal? Bueno, ¿qué connotaciones tiene el uso de animales de experimentación? Yo creo que son bastante obvias, pero vamos a repasarlas rápidamente. En primer lugar, hay la principal connotaciones científicas. El objetivo de hacer experimentos con animales de experimentación es proteger, en el caso de la toxicología, proteger la salud humana. Siempre va a haber un paso que va a ser problemático en los resultados con animales, que es la extrapolación animal a humano. Porque ni el humano es una rata grande, ni la rata es un humano pequeño. Es decir, aunque sean roedores, son mamíferos también, igual que los humanos, hay diferencias fisiológicas que pueden hacer que los resultados no sean directamente extrapolables. Por lo tanto, ahí hay un problema que tenemos que tratar de solucionar. Además, hay connotaciones logísticas. Para hacer experimentación animal hay que disponer de instalaciones apropiadas, hay que disponer de un animalario que permita que los animales se puedan mantener, criar y hacer los experimentos en las condiciones
higiénico-sanitarias y de respeto a los derechos animales que regula la red, que además es bastante estricta en ese sentido. Pero también hay connotaciones de tipo económico. Mantener los animales en esas instalaciones es caro, cuesta dinero. Los experimentos son muy largos. Acordaros que hablábamos antes de ayer de experimentos de toxicidad crónica que iban entre 1 y 2 años, igual que la carcinogenicidad. Entre 1 y 2 años mantener una población de animales grande con personal adiestrado y cualificado para tratarlos como corresponde, es decir, es caro, ¿no? Tiene obviamente también connotaciones éticas y sociales. A ninguna persona en su sano juicio le resulta placentero infligir sufrimiento a ningún otro ser vivo. Eso yo creo que es bastante obvio, nadie lo va a discutir. Lo mismo que connotaciones legales. Hay una directiva que regula el uso de animales de experimentación, que es muy estricta y que define exactamente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Si empezamos por esa directiva, es una directiva que es del año 2010, ya está traspuesta a la normativa española y que dice explícitamente, lo que veis ahí, que las autoridades nacionales evaluarán el impacto de los experimentos sobre el bienestar animal antes de autorizarlos y promoverán métodos alternativos y menos dolorosos para los animales. Y además también dice, los países también se asegurarán de que el número de animales utilizados en experimentos se reduzca al mínimo sin comprometer los objetivos de la investigación. Es decir, que hay un requerimiento legal que obliga a promover y desarrollar métodos alternativos a la experimentación animal. La norma te dice que no se pueden utilizar animales de experimentación si existe un procedimiento alternativo 3R que garantice que vas a obtener una información del mismo nivel, de la misma calidad que utilizando animales de experimentación. Por lo tanto, tenemos connotaciones legales. Como digo, también connotaciones económicas. Esa tabla tiene ya años, apareció en un trabajo publicado en el 2007. No es muy normal que aparezcan estas cifras publicadas. Esa tabla refleja el coste económico, o el que tenía entonces, de hacer ensayos de toxicidad con animales de diferentes tipos, como veis ahí. Y como veis, pues el más barato son unos 1.500 euros, pero podemos llegar hasta los casi 800.000 euros en aquella época para hacer un ensayo de carcinogenicidad. Es decir, es mucho, mucho dinero. Si sumamos todos los ensayos que hay que hacer para poner en el mercado una sustancia en la banda máxima de tonelaje, de más de 1.000 toneladas al año, si sumamos todo lo que pide la normativa, estaríamos hablando de más de 1.600.000 euros. Eso para una sola sustancia. Por lo cual, imaginaros las connotaciones económicas que tiene. Lo mismo, los ensayos de ecotoxicidad, los que vimos ayer, no son tan caros, pero tampoco son baratos. Estamos hablando de cifras menores, porque el número de animales que hay que manejar es menor, pero también tiene un coste significativo que visar. La cifra, obviamente, no es solamente ilustrativa para que veáis lo que pretendo decir cuando hablo de connotaciones económicas. Esa es una estimación de lo que costaría hacer los ensayos que demanda la legislación para cada una de las 4 diferentes bandas de tonelaje según el volumen de producción. Van desde unos 60.000 euros hasta más de 1,5 millones de euros. Por lo tanto, yo creo que también es fácil intuir con estas cifras que la propia industria está interesada en desarrollar procedimientos que abaraten todas estas cifras, que reduzcan todas estas cifras. Lo que decíamos, utilizar animales de experimentación a nadie le gusta. Ya lo hemos visto en clases anteriores, pero simplemente un recordatorio. ¿Cuántos animales hacen falta para los diferentes ensayos de toxicidad que hemos visto? Pues para los de toxicidad aguda, que son los que menos hace falta, pues es vía oral, con el procedimiento de la escalerita, el protocolo alternativo BIS, que iba, acordáis que decía, se coge un animal, se
sea, si pasa esto, se sube un nivel en la escalera y tal. Se ha reducido mucho, pero mucho, estamos hablando de entre 25 y 40 animales. Luego ya, si vamos alargando el tiempo de exposición, sube el número de animales. Hasta si llegamos a un ensayo de toxicidad a las 2 generaciones, que, teniendo en cuenta desde la generación parental hasta la segunda generación, podemos estar hablando ya de varios miles de animales para un solo experimento. Y ante todo esto, ¿qué alternativas tenemos? ¿Qué procedimientos alternativos podemos desarrollar, puede la ciencia desarrollar, para evitar todo esto? Bueno, pues por ejemplo, se puede utilizar materiales biológicos procedentes de animales para el sacrificio, sacrificados para el consumo humano. Hace muchos años, cuando yo empezaba a hacer la tesis, trabajábamos con un modelo de cultivo celular que era el de médula adrenal bovina. La médula adrenal es un órgano que tenemos encima de los riñones, que está envuelto en una capa de grasa, que ahí es donde se sintetizan muchas hormonas como la adrenalina, la noradrenalina y otras, la dopamina y otras. Y esas hormonas se secretan al medio y eso hace que funcione de una manera muy similar a cómo funciona una neurona. Nosotros lo que hacíamos era ir al matadero de Alicante, cuando todavía funcionaba, los días que sacrificaban ganado bovino. Era bovino porque al ser un animal muy grande, la glándula era visible. En una rata es de menos de una uña y era muy, muy difícil verlo. Y cuando el animal había sido ya sacrificado por el procedimiento regular, el procedimiento de despiece incluye una parte en que cortaba el señor que había allí esa bola de grasa y lo tiraba. Nosotros lo que hacíamos, en lugar de eso, decimos, no lo tires, lo metíamos en frío y nos íbamos al laboratorio inmediatamente a hacer la disección de esa glándula y obtener las células que necesitábamos. Estábamos haciendo experimentación animal sin sacrificar animales adrede para esa finalidad. Podemos, como os decía, esto no aplica solamente al campo de la toxicología, también a cualquier campo. En el campo de la docencia, por ejemplo, ya no está justificado para nada esto de hacer disecciones y cosas por el estilo. Se pueden hacer uso de los recursos multimedia para favorecer el evitar el repetir todo este tipo de experimentos. El uso de la estadística ha desarrollado herramientas suficientemente poderosas como para poder ajustar muy bien el número de animales que voy a usar para obtener un nivel de significación estadística apropiado. Si no hago buen uso de esa potencia estadística, mi tendencia va a ser utilizar cuantos más animales mejor, porque estaré más seguro de la representatividad de lo que hay vea. Sin embargo, lo correcto es hacer un buen análisis estadístico y que te diga, no, mira, para el nivel de significación que tú necesitas, con tantos animales es suficiente. Y es que además es verdad, luego se demuestra que porque pongas más no vas a obtener mejores resultados. Con lo cual hay que reducir al máximo posible utilizando la estadística. Se pueden utilizar modelos matemáticos que te ayuden a predecir qué es lo que es esperable en compuestos que pertenezcan a familias, a la misma familia, aunque tengan estructuras químicas muy similares. Es decir, si yo tengo una familia de compuestos que lo que se diferencia es, pues no sé, digamos, la longitud de una cadena de hidrocarburos, por ejemplo, por decir algo. Puedo, de alguna manera, si tengo los datos de 3 o 4 de ellos, puedo desarrollar un modelo que me ayude a predecir lo que va a pasar con el resto de sustancias de la misma familia. Y luego, pues a lo mejor siempre lo tendré que verificar, pero no ya con un experimento completo, sino con un experimento muy reducido que me ayude a determinar si ese modelo matemático funciona correctamente. El uso de Internet pone a nuestra disposición multitud de información de experimentos que han realizado otras personas. Si somos capaces de llegar a esos resultados y discernir, eso es lo importante, qué fuente es fiable y cuál no, podremos evitar la repetición de animales, de experimentos que lleven al consumo de animales. De hecho, habéis hecho ya una práctica
habéis pasado ya todos. No sé si han estado los 3 grupos ya o solo 2. Está todos ya. Ya veis, habéis hecho una práctica de laboratorio donde lo que se os ha mostrado son fuentes fiables y relevantes para encontrar información toxicológica de calidad. Esto quiere decir que todo lo que se encuentre en esas bases de datos, que son normalmente bases de datos que dependen de agencias estatales con comités independientes, es fiable y lo que encontremos ahí, si otro lo ha hecho y ya lo sabe el resultado, no tenemos necesidad de repetirlo nosotros. La norma también establece unos niveles, aunque cada vez se van ampliando, de modo que organismos inferiores, por ejemplo, embriones de peces hasta una determinada edad o de anfibios, no están incluidos en la norma, con lo cual, pues también eso, aunque no sea una reducción exactamente, pero sí que no se refiere al uso de mamíferos y animales más desarrollados. Y también tenemos el uso de los métodos in vitro. Los métodos in vitro son muy relevantes para hacer experimentación animal. Son métodos que se desarrollan fuera del cuerpo del animal. Lo de in vitro es porque antes se hacía en vidrio todo, ahora sería, si se desarrollaran ahora, sería en plástico o algo así, ¿no? Pero antes era todo vidrio y se les decía in vitro. Pero lo que se hace es hacer el procedimiento fuera del cuerpo del animal. De modo que si ese procedimiento va a sufrir algún tipo, va a implicar que el animal sufra vivo algún tipo de estrés o de dolor, al menos conseguimos evitarlo. Tipos de procedimientos in vitro, pues el uso, por ejemplo, de homogenizados. Podemos coger un órgano de un animal sacrificado por procedimientos éticos, incruentos e indoloros y triturar ese órgano con un tampón apropiado que nos deje ahí todos los componentes celulares que existen. Bueno, hay más, como la perfusión de órganos, el uso de cultivos celulares, como por ejemplo los cultivos primarios. Cultivos primarios, el ejemplo ese que os estaba diciendo hace un momento, del de médula adrenal bovina, era un cultivo primario. Se entiende que el cultivo es primario cuando tiene un tiempo de vida limitado. Esas células duraban entre 3 y 5 días. Y pasado ese tiempo, pues se morían y ya no se podía hacer nada. Y esos son los cultivos primarios, pero también hay cultivos de líneas inmortalizadas. Se ha conseguido generar líneas que, o bien porque son tumores, o bien porque se les ha alterado genéticamente, consigues reproducir, que las células se reproduzcan en los medios de cultivo de manera indefinida. Con lo cual, tenemos la ventaja de que, o dos ventajas. Una, y es que todos los laboratorios del mundo están ensayando con el mismo material biológico, el mismo origen. Y otra, que tenemos esas mismas líneas inmortalizadas, en algunos casos ya procedentes de origen humano. Con lo cual, ya no estamos ensayando en animales, estamos ensayando en humanos, que es la diana de nuestro interés, el objeto de nuestro interés. Por lo tanto, los métodos, cosas así generales, los métodos in vitro son muy relevantes, como os digo, como métodos alternativos. Pero eso no quiere decir que todos los métodos alternativos sean in vitro. In vitro es un caso particular de método alternativo. De modo que alternativo e in vitro no son sinónimos, aunque muchas veces coincidan en el mismo lugar. Ya para acabar, antes de entrar a presentar ejemplos concretos, ¿qué ventajas tienen los métodos in vivo? Bueno, el método in vivo es que la ventaja es que estás trabajando con el órgano completo, con el animal completo, de modo que esa sustancia se va a absorber, se va a distribuir, se va a metabolizar y se va a eliminar en condiciones fisiológicas reales. Todo eso no lo tienes en un método in vitro. En un método in vitro vas a tener una parte del tejido biológico que va a hacer la parte que le corresponda según el tipo de tejido que sea, pero no vas a tener la visión global. Y además, el método alternativo o el método in vitro tiene un problema y es que tiene que pasar una serie de procesos muy severos
para poder tener la misma validez que tienen los métodos que no son alternativos. Si os fijáis en la lista de ensayos de la norma de la Comisión Europea que os di, la parte B, ahí veréis la lista completa y veréis que hay unos poquitos que tienen el carácter de alternativo, pero sobre el total todavía es un porcentaje muy bajo. Pero bueno, poco a poco pues va creciendo. Todo eso unido a, como os digo, a las desventajas que tiene el uso de animales in vivo, como es el sufrimiento animal, los costos económicos y el tiempo de los ensayos, así como la extrapolación interespecie. Todo eso no lo tenemos en los métodos alternativos o los métodos in vivo, que, como digo, necesitan una validación para que sean aceptados por toda la comunidad. Y además también con el método alternativo también suele hacer un problema, y es que no hay que extrapolar los resultados animales humanos si utilizas tejidos humanos, pero sí que hay que llevar cuidado con las dosis que uno ensaya, porque en un tubo de ensayo, en una placa de cultivo, tú puedes poner la sustancia hasta tu límite de solubilidad de la propia sustancia. Sin embargo, eso no necesariamente siempre es fisiológicamente relevante. Las cosas en la vida real, normalmente los procesos no ocurren en el límite de solubilidad de la sustancia, sino muchísimo más abajo. Y hay que llevar mucho cuidado con las dosis que sean. Pero bueno, si hacemos un balance, es bastante obvio, sobre todo diría yo en los últimos 10 años o un poco más, que se está poniendo mucho esfuerzo en desarrollar métodos alternativos a la experimentación animal, porque una vez superas todos los procesos de validación, etcétera, suponen una ventaja muy importante sobre los métodos in vivo. ¿Qué os decía con eso de la validación? La validación es el proceso que tienen que pasar los métodos para tener la misma validez que un método no in vitro, para poder ser utilizado con finalidad reguladora. Esa validación es un proceso donde el método alternativo demuestra su fiabilidad y su relevancia. Por fiabilidad entendemos reproducibilidad, es decir, que cuando yo lo ensayo en mi laboratorio en diferentes días voy a tener siempre lo mismo, pero cuando se lo lleva a otra persona, a otro sitio, en otro lugar y hace exactamente lo mismo, también tiene el mismo resultado. Y por relevancia, la relevancia tiene que ver con la sensibilidad, con la capacidad de detectar pequeñas concentraciones o que el efecto de sustancias a muy baja concentración. De modo que eso se hace siguiendo esos pasos que veis ahí. Cuando se diseña un estudio de validación, lo que se hace es primero un estudio de prevalidación pequeñito con poquitos laboratorios, a lo mejor 2 o 3 laboratorios, que ensayan las sustancias conocidas, 2 o 3, muy poquitas, se ve cómo ha ido la cosa, si se puede mejorar el método, si se puede hacer un refinamiento del protocolo para que sea más fácil de ensayar, y luego se pasa al estudio ya de validación propiamente dicho, que es un estudio interlaboratorio donde participan muchos laboratorios, como mínimo 6, 7 diferentes laboratorios. Es un estudio ciego. Ciego quiere decir que lo que hay es un coordinador que no participa en el ensayo, y lo que hace es preparar disoluciones de las sustancias que se tienen que evaluar y las envía con un código de barras a los laboratorios que van a hacer los ensayos. Estos laboratorios hacen los ensayos y luego se envía todo a otro comité diferente de los laboratorios donde se evalúa de manera independiente todas esas características de fiabilidad y relevancia. Y solamente cuando se llega a la conclusión de que ese método es fiable y es relevante, es cuando se incorpora a la regulación, a la legislación. Cuando entra ya en la lista esa de protocolos B que hemos estado comentando. Hay una agencia europea que depende de la Comisión Europea, que es el ECBAM, que es el que se ocupa de desarrollar y validar estos métodos. Pero bueno, eso no vamos a comentar más cosas ahora. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? De momento.
¿No? Bueno, pues entonces lo que vamos a dedicar el resto de la sesión es a hablar o a poner ejemplos concretos de métodos alternativos. Algunos de ellos ya os lo he contado en las sesiones anteriores. Por ejemplo, el método alternativo para la evaluación de la toxicidad aguda o el método de la dosis fija. Este ensayo, como os digo, es para determinar dosis letal 50 por vía oral y el protocolo original consideraba la utilización de un gran número de animales que tenían que sufrir bastante hasta llegar a la muerte y desde el año 92 se desarrollaron un protocolo alternativo que utiliza menos animales, utiliza dosis que no son tan tóxicas y que no incluye como punto final la muerte del animal, sino el observar que está clínicamente enfermo, con lo cual el animal se sacrifica antes de tener que dejarlo que sufra hasta llegar a la muerte. Al final lo que se hacía era hacer una relación dosis-respuesta para determinar la dosis letal 50, como ya hemos visto. El objetivo era poder clasificar una sustancia para su toxicidad aguda, para decir, bueno, esto pertenece a la categoría 1, a la 2, a la 3, a la 4. Ese es el objetivo. Sin embargo, se desarrolló la alternativa basada en los 4 niveles diferentes de toxicidad, con esos 4 puntos de corte que ya estuvimos hablando, que hacían que se analizaba bien la información previa, se hacía un estudio preliminar con menos animales y luego se hacía un estudio definitivo, fijando como dosis de partida una de las 4 posibilidades, dependiendo de todo el análisis previo que se había hecho. Por lo cual, pregunto, de las 3 Rs, ¿qué Rs aplican ahí a ese ensayo de dosis fija, de toxicidad aguda por vía oral? Refinamiento, efectivamente, se refina el protocolo porque el punto final no es la muerte, sino el observar que el animal está enfermo y en el momento en que vemos que está enfermo se sacrifica. Y uno más. Y la reducción, efectivamente. Efectivamente. Ese método reduce y refina la experimentación animal. ¿Vale? Más métodos. Los primeros métodos que se desarrollaron y los que han llegado más lejos, porque están ya incluso en la legislación, son métodos que tienen que ver con la toxicidad dérmica. El motivo yo creo que es porque la piel es un órgano relativamente sencillo de simular, de reproducir mediante tipos de procedimientos, porque básicamente es una barrera que impide que las sustancias se absorban, al menos bajo el punto de vista toxicológico. Por lo tanto, ahí es donde se empezó a trabajar y donde más se ha avanzado, y como os digo, donde hay ya ensayos que están incorporados en la legislación. Hay, hasta donde yo sé, 4 diferentes métodos. 2 para ver la corrosividad dérmica, 1 para ver fotosensibilidad y otro para ver sensibilización dérmica. Vamos a ver estos de la corrosividad. ¿Qué era corrosión? ¿Os acordáis? Lo dijimos. Era el daño irreversible en el estrato córneo. Si el daño era reversible, no hablábamos de corrosión, sino de irritación. Este ensayo en concreto mide corrosión. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Cuando el estrato córneo está sano, está intacto, opone resistencia al paso de la corriente eléctrica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es medir cómo la exposición de una sustancia a un trozo de piel altera, si es que lo hace, la resistencia eléctrica, el paso de corriente a través de ese disco de piel. De modo que cuando la piel está corroída, la resistencia eléctrica cae por debajo de 5 kiloohmios, mientras que la irritación no altera este procedimiento, esta parte.
¿Qué es lo que se hace? Se utilizan ratas, lo que se hace es que se les afeita la piel, se les pone una disolución antibiótica y luego se les hace una biopsia con unos círculos, unas biopsias circulares de la piel que se ponen en unos dispositivos como el veis ahí, que se venden incluso ya comercialmente. Esto es una especie de cilindro dentro de otro cilindro de unas medidas muy estándares y aquí abajo es donde se coloca el disco de la piel, ¿vale? En la parte inferior. Esto es otro. Y lo que se hace a continuación es que ese cilindro se llena de sulfato de magnesio, que es una disolución conductora, y se ponen dos electrodos. Uno directamente, aquí es donde estaría la piel, y otro fuera del comportamiento. Se aplica una diferencia de potencial y se mide la resistencia eléctrica. Si la piel está sana, habrá una resistencia superior a los 5 kiloohmios. Si está corroída, será inferior. De modo que, ¿qué es lo que se hace? Se cogen esos discos de piel, se exponen durante 24 horas a la disolución que se quiere evaluar, a continuación se lava, se utiliza el sulfato de magnesio y se mide la resistencia. Eso se hace en presencia de un control positivo, que es el ácido clorhídrico concentrado, que obviamente el ácido clorhídrico concentrado es corrosivo y va a destruir esos discos de piel. El ensayo en esas condiciones con ácido clorhídrico hace que la resistencia caiga por debajo de 1 kiloohmio. No, porque se le ha hecho la biopsia. Por eso. Con lo cual ahí, por lo que decíamos, ¿qué se hace? Se reduce, se reemplaza, se refina. Se reduce. Pero también, por lo que tú estabas diciendo, un ensayo de corrosión, imaginaros, es muy doloroso. El animal no sufre ese efecto estando vivo, también. Hay otro, este se hace con animal. Hay otro que se basa en lo mismo, pero que se hace con piel humana. Discos procedentes de piel, procedentes de biopsias de voluntarios. Y lo que se hace es ver la viabilidad celular del estrato córneo, de esa capa de células la más superficial. Lo que se hace es coger ese disco de piel, se expone las sustancias y a continuación se lava y se mide la viabilidad con el MTT. MTT es un procedimiento para ver la viabilidad celular. Como veis, el MTT es esa sustancia que veis aquí, MTT tetrazolio, ¿no? Es un producto que es sustrato de las deshidrogenasas mitocondriales. Las deshidrogenasas mitocondriales lo que hacen es reducir esa sustancia generando formazán, que es esto que veis aquí, que tiene color violeta, absorbe radiación ultravioleta de 540 nanómetros. De modo que cuanto más intactas estén las mitocondrias, mayor será la cantidad de formazán que se generará y mayor el color violeta, la absorbancia que ocurrirá. Por lo tanto, una reducción de la intensidad de la absorción de radiación a 540 nanómetros va a implicar una caída de la viabilidad celular. Recordad que os comentamos en sesiones anteriores que uno de los principales mecanismos de citotoxicidad es la caída de la reserva de ATP. Por lo tanto, si las mitocondrias, si cae el ATP, es porque las mitocondrias están dañadas y porque no han podido catalizar esa reacción que veis. Y ahí, entonces, ¿de qué estaríamos hablando? De un reemplazo, claro. Ahí no se utilizan animales para nada. Es un reemplazo total. Hay un ensayo que es el de fototoxicidad, que tiene que ver con toxicidad inducida por la radiación ultravioleta. Es la respuesta tóxica por exposición de la piel a ciertas sustancias y posterior exposición a la luz. Lo que se hace en este ensayo es que se utilizan fibroblastos de ratón in vitro. Son fibroblastos que se obtienen comercialmente. Es una línea celular establecida que se puede adquirir.
Lo que se hace es coger dos pares de muestras y se exponen a la sustancia y luego un par de muestras, un juego de muestras se guarda en la oscuridad y otro se irradia con luz ultravioleta, con una lámpara ultravioleta que da esas condiciones que lo que viene es a simular la radiación del sol. ¿Vale? A continuación, se deja pasar un periodo de reposo y se hace un ensayo de incorporación de rojo neutro. Este es otro procedimiento de ver la viabilidad celular. Es diferente del MTT. Este lo que mide es la integridad de los lisosomas. Bueno, es otro procedimiento. Bueno, aquí tampoco quiero entretenerme mucho, pero bueno, básicamente lo tenéis ahí, ese ensayo del rojo neutro, lo que hace es exponer, añadir el rojo neutro a los cultivos, dejar un tiempo, lavarlo y a continuación ver la absorbancia a 540 nanómetros. La absorbancia del rojo, ¿por qué? Porque el rojo neutro es una sustancia, como su nombre indica, neutra, pero que atraviesa por difusión las membranas celulares. Pero cuando atraviesa las membranas plasmáticas, entra en el citoplasma y a continuación puede atravesar también los lisosomas. Los lisosomas en el interior tienen un pH ácido y dentro de los lisosomas se protona y ya no puede volver al exterior. Se queda atrapado dentro de los lisosomas. De modo que este ensayo lo que hace, el rojo neutro, es ver la cantidad de rojo neutro que se retiene en el interior de las células porque se ha quedado en el interior de los lisosomas. Cuando los lisosomas están intactos, retendrán mucho rojo neutro. Si están dañados, porque hay fenómenos citotóxicos, lo perderán. De modo que, recordad que todo esto lo estábamos haciendo con dos grupos de muestras, los que estaban irradiados y los que no. Tendré dos relaciones dosis-respuesta, una con luz y otra sin luz. Y tendré también dos dosis efectivas 50, dos concentraciones que reduzcan al 50% la viabilidad de estos fibroblastos. Pues lo que hago a continuación es calcular un parámetro que se llama el PIF, que es el factor de fotoirradiación, que es el cociente entre la F50 en ausencia de ultravioleta o en presencia de ultravioleta. De modo que si el factor de fotoirradiación es inferior a 5, diré que no hay fototoxicidad, y si es superior a 5, diré que sí que la hay. Lo del 5 es arbitrario, podría ser 4, podría ser 6, pero bueno, algún punto de corte hay que poner, es 5. Sí, dime. En la gráfica se coge la efectiva porque no implica muerte, pero ya esto no es una muerte. Estamos hablando de células, de alteraciones en la viabilidad celular. Y por eso se coge la efectiva y no una letal. Claro, no la puedes llamar letal porque no es un animal, claro. El concepto es el mismo, lo que cambia es el punto, lo que estás observando. Vale. Bueno, ¿y por qué si es menor que 5 no es fototóxico? Fijaros, ¿qué implica que sea el menor que 5? Significa que el cociente es más grande que el denominador es más grande que el numerador, ¿no? Si la F50 en presencia de radiación ultravioleta es mayor, el número es más grande, ¿qué significa? Cuanto más grande es que es menos tóxico. Por lo tanto, la toxicidad será igual o menor en presencia de luz ultravioleta que en ausencia. Por lo tanto, no podremos decir que la sustancia sea fototóxica si eso ocurre así. Sin embargo, al revés, sí. Si el PIF es superior a 5, ¿qué implica? Que la F50 en presencia de ultravioleta es 5 veces más pequeña que en ausencia de luz ultravioleta. Por lo tanto, la toxicidad es mayor en presencia de luz, en ausencia. Por lo tanto, diremos que sí hay fototoxicidad. ¿De acuerdo? ¿Qué diríais que hace? Reemplazar. Bueno, aunque se utilizan animales,
o células animales son células que se adquieren comercialmente, tú no llegas a sacrificar a ningún animal. Bueno, el último ensayo que quería comentaros es el del nódulo linfático local para ensayar sensibilización dérmica. Ya hablamos de la sensibilización dérmica, recordad que era un ensayo que lo que hacía era medir una reacción alérgica que se inducía como consecuencia de la exposición. Para que se dé esa reacción alérgica, lo que tiene que haber son linfocitos que generen anticuerpos. Esos linfocitos, uno de los puntos donde se generan es en los nódulos linfáticos, de ahí viene el nombre. Es unas glándulas pequeñitas que hay detrás de la oreja que tenemos por aquí. Entonces, el ensayo lo que hace es que se expone al animal a la sustancia, se le deja reposar durante 2 días y a continuación se le da una inyección de timidina, la base que sirve para sintetizar ácidos nucleicos, tritiada. Se sacrifica el animal y se mide la radioactividad en esos nódulos linfáticos. ¿Qué ocurre? Si el animal estaba sintetizando muchos linfocitos para generar anticuerpos contra la sustancia, habrá mucha más radioactividad en esos nódulos linfáticos que si no. Por lo tanto, comparando entre los controles y los animales, podremos determinar. Ahí el punto de corte está en 3. Si el cociente entre la radioactividad del animal tratado y el animal control es superior a 3, decimos que es sensibilizador, y si es inferior, decimos. Y aquí, por lo tanto, ¿qué diríais? Reducción y refinamiento. Es refinamiento porque la reacción alérgica no tendría lugar en el cuerpo del animal, no dejamos que ocurra. Y se reduce porque, fijaros, ahí tenéis la comparación entre el número de animales que hacen falta para hacer esto mismo in vivo y lo que hace falta con este nódulo linfático local. Se reduce un 60% el número de animales. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues como os decía, la piel es el órgano donde se han centrado el mayor número de esfuerzos y también donde ha habido un mayor número de éxitos. Hay otras dianas de toxicidad donde también ha habido esfuerzos, pero no ha habido tantos éxitos. Y eso es porque son sistemas bastante más complicados, biológicamente hablando, que la piel. Quiero hablaros en concreto del caso de la embriotoxicidad. Simplemente a modo de ilustración para que veáis el interés que pueda haber. Si miramos el número total de animales que hace falta para evaluarlo todo, aproximadamente el 70% de ellos, el costo económico es del 70% frente al total, mientras que el número de animales es del 90%. Luego, hay un gran interés, parece lógico que haya un gran interés como el que hay, en desarrollar métodos alternativos a la experimentación animal para ensayar toxicidad a la reproducción o a la embriotoxicidad, ¿no? Dentro de eso hay varios métodos. Uno de ellos es el del EST, que es el método de las células madre embrionarias de ratón. Aquí el modelo animal es el ratón, se utilizan fibroblastos 3TT, que son los mismos que para el ensayo de fototoxicidad, y células madre embrionarias de ratón, de la línea D3. Estas células madre, si se les deja crecer en determinadas condiciones, con unos medios de cultivo, generan lo que se llama un cardiomiocito latiente a los 10 días. Se ve que se genera una especie de masa celular que al microscopio tú puedes ver cómo se contrae. Es una especie de precursor del corazón. Bueno, pues se puede determinar cuál es la concentración que reduce al 50% esa generación de cardiomiocitos latientes y tener un parámetro ahí que es la ID50. También se puede ver cuál es el efecto sobre la viabilidad celular en esas células, con un método del MTT como el que hemos dicho antes. Lo mismo que con los fibroblastos. Ahí fijaros que tenemos dos líneas celulares, las células madre de ratón y los fibroblastos.
La célula madre ratón es una célula que se diferencia, el fibroblasto no se diferencia. ¿Por qué? Porque en los procesos de embriotoxicidad tenemos que tener en cuenta dos factores, es el embrión, pero también la madre. Si la madre se expone a una sustancia y se enferma, también eso va a acabar repercutiendo en el embrión. Por lo tanto, tenemos que controlarlo de alguna manera y eso se hace utilizando estos dos procedimientos. Bueno, lo que se hizo fue coger unos compuestos de toxicidad conocida, se clasificaron en no embriotóxicos, embriotóxicos débiles y embriotóxicos fuertes, se analizaron estos tres procedimientos y a continuación un bioestadístico desarrolló unos modelos, que son esos que veis ahí, a modo de ejemplo, hay tres funciones, de modo que se determinó que una sustancia era no embriotóxica cuando la función 1 era superior a la 2 y a la 3. Que era embriotóxico débil cuando la 2 era superior a la 1 y a la 3, y que era fuerte cuando la 3 era la superior, la más alta, tenía un valor más alto. Y de ese modo se pudo ensayar. Fijaros, aquí hay un vídeo que os va a enseñar para que lo veáis simplemente cómo es eso de los cardiomiocitos latientes. Fijaros, ¿veis cómo late aquí? Lo que se puede observar es cómo la exposición a la sustancia tóxica reduce la capacidad de generar esos cardiomiocitos latientes. Es porque ha alterado la diferenciación y por lo tanto hay un efecto embriotóxico. Buenas tardes. Mi nombre es José María Medina y soy consejero científico de la Fundación Ramón Areces. Sí. Por favor, le damos la bienvenida a esta reunión temática que tenemos. Perdón, que se había quedado el YouTube puesto, qué susto. Perdón. A ver, habíamos hablado ya del DST. Decíamos que este es de reemplazo, puesto que son líneas celulares. También hay otro método, este ya no se usa apenas, que se llama de la micromasa, que lo que hace es que se cogen embriones de ratón de 14 días, se les cogen estas células que hay aquí y de la extremidad anterior, y esas células también tienen que tener capacidad de diferenciarse y generar cartílago, y lo que se hace es ver cómo esas células in vitro pierden capacidad de generar cartílago, para al final llegar a la misma clasificación, mediante un modelo predictivo para llegar a la misma clasificación. Aquí es un procedimiento de reducción y refinamiento. Refinamiento porque es in vitro, el animal no sufre el procedimiento vivo, y refinamiento y reducción porque hay menos animales. Otro ensayo de embriotoxicidad consiste en coger embriones de 10 días de gestación y in vitro exponerlos a la disolución de la sustancia que queremos evaluar. Y a continuación observar cuáles son los efectos sobre esos embriones. Eso nos permite hacer ensayar varios parámetros. Tiene la ventaja sobre el EST y el micromasas, que son unicelulares, y aquí podemos ver cuál es el efecto. El efecto es que no crecen las extremidades o que no le crece la cola o en fin, lo que sea. De nuevo, se pueden hacer y determinar esos tres ensayos. Aquí estamos hablando de reducción, porque hay menos animales, pero también de refinamiento. Y el último que os quería decir es se hace con anfibios, con Xenopus laelis. Fijaros, el desarrollo embrionario es bastante común, aunque no lo parezca, sobre todo en las primeras etapas, a prácticamente todos los animales, lo cual demuestra que procedemos todo ancestralmente de lo mismo, ¿no? De modo que el desarrollo embrionario es bastante representativo de los anfibios, es bastante representativo de lo que ocurre en los vertebrados. Eso unido
a que es fácil inducir la ovulación y el apareamiento entre los machos y las hembras, son embriones fácilmente manipulables, etcétera. Se puede conseguir pues, que tras aparearse los machos con las hembras, los embriones que se generan se expongan a la sustancia y se puedan hacer observaciones como la mortalidad de los embriones, la inhibición del crecimiento, es decir, si son más grandes o más pequeños que los crecimientos control, se puede observar qué malformación aparece, es decir, pues si tiene la cara más grande o la cabeza, o si no le sale la cola, o si no tiene corazón, en fin, el tipo de malformación concreta, además de otras como que si se mueven o no se mueven, etc. Y este método, ¿qué diríais que es? El reemplazo, porque como si os acordáis, al principio os he dicho que los organismos inferiores todavía no están incluidos. Todavía no están incluidos en la protección, de modo que la consideración que tiene, al menos de momento, es el de reemplazo, es la de reemplazo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues tenéis ahí los protocolos, como siempre, que hemos estado ensayando hoy y acceso a la página web del ECBAM, que es esa agencia europea donde, si tenéis curiosidad, podéis ver allí el tipo de actividades. Tienen una base de datos donde se recopila toda la información que hay sobre métodos alternativos, de modo que también es una buena fuente para ir a buscar métodos cuando uno quiere desarrollar algún procedimiento.